Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a continuar con lo que dejamos pendiente sobre los constructores. Ya vimos en el anterior video sobre la definición de una clase, sus atributos propios de la clase y finalmente el constructor por defecto. Nos quedamos con la promesa de ver el otro tipo de constructor, que sería el constructor con parámetros. El más famoso es el que asume todos los parámetros. En el caso del ejemplo del perro, tenemos 4 atributos: nombre, raza, dueño y peso. Por lo que luego de mi constructor por defecto, justamente acá, en mi línea 32, voy a definir un segundo constructor. Igual es público, eso nadie lo cambia. Tampoco se define el tipo de retorno porque no retorna nada. Y también hay que ponerle el nombre de la clase. Si no se le pone el nombre de la clase, simplemente es un método más. El constructor comparte el mismo nombre de la clase, solamente así se sabe que es un constructor. Además, no tiene que ponerse el tipo de retorno porque no retorna absolutamente nada. Ni siquiera hay que ponerle void. 32 perro, abrir paréntesis, cerrar paréntesis, listo. Si lo dejo así, estoy cometiendo un error porque por ahora estarían existiendo dos constructores por defecto, o sea, dos constructores que no reciben ningún parámetro entre paréntesis. Pero este segundo quiero que reciba espacio, abrir, cerrar paréntesis. A ver, por lo menos un parámetro, que es lo que también se puede hacer. Quisiera que reciba el nombre. Entonces yo sé que el valor nombre es una cadena, por lo que en este constructor, dentro de los paréntesis, me interesa recibir una cadena. Esto ya lo habíamos visto al hablar de los métodos, pero para recalcarlo, vamos a decir que tengo que definir acá el tipo de dato que voy a recibir. Sé que tengo que recibir una cadena, entonces pongo el tipo de dato string. String, espacio, text editor, edición 32, perro, abrir paréntesis, string, cerrar paréntesis. A continuación le pongo un nombre de variable. Este va a ser un nombre de variable local, o sea, solamente va a funcionar dentro de este método, dentro de este constructor. Por ejemplo, le voy a poner de nombre nom. 34. Me voy al cuerpo del constructor y yo sé que al atributo propio de la clase nombre quiero asignarle lo que esté recibiendo en esta variable local nom. Entonces, nombre, espacio, igual, espacio, punto y coma, text editor, edición 34, nombre igual, no punto y coma. Listo. En la línea interna tengo nombre igual nom. Para raza, dueño y peso le voy a dar los valores por defecto que le di en mi constructor por defecto, de hecho. Así que escribo raza Espacio, igual, espacio, comillas, NA barra, A, en blanco, punto y coma. y para dueño una cadena vacía. Espacio, igual, espacio, comillas, en blanco, punto y coma. Finalmente para peso le pusimos 1. Espacio, igual, espacio, 1, punto y coma. Listo. Entonces lo que acabo de hacer es crear un constructor que recibe un parámetro que es el parámetro de nombre. Cuando lo recibe en una variable nom. Y esa variable nom lo asignamos a la variable que es atributo propio de la clase nombre. Los demás valores los pongo por defecto.
a mi criterio. Esto es arbitrario. 34 nombre igual no punto y coma. 35 raza igual comillas n barra comillas punto y coma. 36 dueño igual comillas comillas punto y coma. 37 peso igual un punto y coma. Listo. Entonces, si nos vamos a la línea 15 en la que definimos nuestro, bueno, 16 en la que inicializamos nuestro primer objeto, 21, 20, 19, 18, 17, 15 perro p1 punto y coma. 16 p1 igual neo perro abrir paréntesis cerrar paréntesis punto y coma. ahí podemos ver que hemos definido nuestra variable, nuestro objeto P1, inicializándolo con el constructor por defecto. Abrir cerrar paréntesis punto y coma. En blanco. Voy a crear una línea 17 y acá voy a crear otro perro P2. Entonces, nombre de clase. Perro, espacio, texto editor edición 17 perro. Lista de penalización común LP. Perro.1 de 1. Perro.1 de 1. Perro.1 de 1. Perro.3. Que se llame 3. Punto Puedo y coma. ponerle Texto editor punto y edición coma 17 perro P. y me voy a la línea 18 y para este P3 Espacio. Igual, text, espacio. lo definimos, lo inicializamos N, con un E, new W, espacio, text, espacio P perro.1 de O. perro Abrir paréntesis, texto editor edición 18 P3 igual neo perro abrir paréntesis, cerrar paréntesis. y en medio de los paréntesis yo le voy a pasar una cadena Comillas. donde le pongo el nombrecito de Pepito. O. Cerrar Luego le en pongo un blanco. punto y coma al Punto y final. coma. Entonces, recordando, en mi línea 17 tengo 17 perro P3 punto y coma. la creación de un objeto perro. Y en la 18 18 P3 igual neo perro abrir paréntesis, comillas, Pepito, comillas, cerrar paréntesis, punto y coma. tengo la inicialización de este objeto P3 Listo. con el constructor que recibe una cadena donde pongo P3 igual a new perro y entre paréntesis la cadena Pepito. Esto va a hacer que se busque en la clase perro el constructor que reciba una cadena y efectivamente la tenemos abajo, 32, 33, 34 public perro abrir paréntesis, string no cerrar paréntesis. que es justamente esta, ¿no? El public perro que tiene como un parámetro string num en el que recibe esa cadena Pepito, la recibe en la variable local num 35 abrir 36 nombre igual no punto y coma. y asigna al atributo nombre el valor de esa variable num que es Pepito, por lo que ahora este perro tiene como atributo nombre Pepito, como raza 37 raza igual comillas n barra comillas punto y coma. NA, como dueño 38 una dueño cadena igual vacía comillas punto y coma. y como 39 peso peso igual un punto y coma. 1. Si es que a alguien se le ocurre hacer un constructor ya no para el nombre, como es este caso, sino para el dueño, y dice voy a escribir un constructor 40 cerrar llave. ¿ven? P. Public, B. L. I. C. estoy dentro de la clase perro. Espacio. Text editor edición. P. E. R. R. O. Abrir paréntesis. Text editor edición 41. Public perro. Abrir paréntesis. Tengo Cerrar public paréntesis. perro y entre paréntesis S. string R. I. N. E. Espacio. Text editor y edición no le voy a 41, poner public perro, nom, abrir paréntesis. String cerrar paréntesis. sino le voy a poner dueño, D. U. E. due de dueño. En blanco. Y luego abro, Abrir cierro llaves para el cuerpo del constructor. Esto pensando en asignarle a dueño lo que esté recibiendo en mi cadena due y el nombre que se quede por defecto, etcétera, por defecto. Esto no va a tener ninguna lógica y va a crear un error, porque a pesar de que nosotros lo entendemos, ya que le estamos dando un nombre original a nuestra variable del parámetro que recibimos, 41. Public perro. Abrir paréntesis. String due. Cerrar paréntesis. string due, pues eso no lo diferencia de nuestro otro constructor en el que teníamos nuestro string num. Simplemente es un nombre de variable con el que vamos a recibir algo, pero el constructor, tanto de que hemos creado hace un momento que recibe un nombre, como este que pretendemos crear que reciba el dueño, recibe una cadena. Ambos reciben una cadena, por lo que son iguales, completamente iguales, totalmente iguales. Así que
está mal, uno de ellos dos tiene que ser diferente. No se ve entonces el nombre de las variables acá, sino el tipo de dato que se recibe. Ambos constructores reciben una cadena y basta con uno, ya que no va a poder adivinar un lenguaje de programación a qué campo cadena nosotros queríamos asignarle. En este ejemplo tenemos tres campos del tipo cadena: el nombre, la raza y el dueño. El primer constructor que recibe una cadena ya lo asignamos al nombre, ya lo reservamos para que sea propio del nombre. No puede haber otro constructor que también reciba una cadena y pretender que este programa adivine que ahora sí que queremos que vaya a raza, y crear un tercer constructor que también reciba una cadena y pretender que adivine de forma correcta que esta sí queremos que vaya a dueño. Eso no se puede, tienen que ser diferentes. El primer constructor por defecto no recibe ningún parámetro. El segundo constructor recibe una cadena. Entre ambos no hay equivocación. Cuando definamos un new perro paréntesis paréntesis es por defecto. Cuando definamos un new perro paréntesis Tommy y cierro paréntesis, entonces es el constructor que recibe una cadena. Y si yo quiero, puedo poner, para que sea diferente, un constructor que reciba dos cadenas, por ejemplo. Entonces yo me voy a mi último constructor 41 public perro abrir paréntesis string v cerrar c espacio del DUE n g espacio d u e cerrar paréntesis y voy a cambiarle el nombre para que no haya confusión de este DUE. seleccionado u seleccionado d seleccionado n o m b r e String nombre le llamaré y le voy a poner un segundo parámetro, coma. Espacio. El otro también va a ser una cadena. R I N G espacio text editor edición 41 public perro abrir paréntesis d u e No, mejor que sea de raza. R A Z A. Listo. En blanco. Entonces lo que yo tengo es un constructor que recibe dos cadenas. 41 public perro abrir paréntesis string nombre coma string raza cerrar paréntesis. Por lo que ya no hay equivocación. Ahora tengo tres constructores, uno que no recibe ningún parámetro, otro que recibe como parámetro una cadena, y este tercero que recibe como parámetro dos cadenas. 42 abrir llave. 43. En el atributo nombre N, O, M, B, R, E, espacio, le asigno igual, lo que espacio, está en nombre con minúscula. N, O, M, B, R, E, punto y coma, text edit, Y en el atributo raza R, A, Z, A, espacio, igual, le asigno espacio, lo que tengo en esta variable local, Z, A, raza con minúscula. punto y coma, text editor edición, Para lo demás lo dejo como quiero, digamos dueño que también tenga la cadena vacía, punto y coma, y finalmente el peso que sea también de igual, 1. punto y coma. Listo. Con esto no estamos interfiriendo absolutamente con ningún constructor. Entre constructores no va a haber ningún error de distinción. 32, 30, 30, 26, 25, 23, 22, 21, class perro, 20, 19, cerrar, 18, P3 igual, neo perro, abrir paréntesis, comillas, pepito, comillas, cerrar, en blanco. Listo. Entonces, en el ejemplo, en el método main del programa principal, voy a crear un tercer objeto. P, perro, R, R, O. Que se va a llamar perro P4. Punto y coma, text edit. Enter, y a este P4 lo voy a inicializar con new. W, espacio. New perro. R, R, O, perro punto. Entre paréntesis, le voy a pasar el nombre. Dijimos Tommy. O, M, M, Y. Cerrar paréntesis. Y ese era el nombre del perrito. Coma. A continuación, la raza. Entonces yo escribo otra cadena que sea D, A, L, M, dálmata. A. Cerrar en blanco. Punto y coma. Listo. Entonces tengo, recordemos, en la línea 19 la creación de mi objeto perro P4. 19 perro P4 punto y coma. Y en la 20 su inicialización. Es el momento en el que se inicializan sus valores. 20 P4 igual neo perro abrir paréntesis comillas Tommy comillas coma comillas dalmata comillas cerrar paréntesis punto y coma. P4 es igual a new perro
cadena Tommy, la cadena dálmata. En esta parte, antes de terminar el video, os recalco que también es crucial el orden, porque el constructor simplemente recibe dos cadenas, ciegamente recibe dos cadenas, y nosotros le asignamos abajo en el constructor como tal, al definir el constructor como tal, que la primera cadena era el nombre y la segunda cadena era la raza, y así es como lo asignamos. Al atributo nombre le dimos igual al valor como variable local nombre que recibíamos, y al atributo raza le asignamos lo que recibíamos en una variable local que también se llamaba raza. Por lo que al momento de utilizar el constructor en el programa principal hay que respetar el orden de que la primera cadena le pusimos nombre y la segunda raza. Yo no puedo poner en la definición acá un P4 igual a new perro, pasándole primero dálmata, coma y luego Tommy, por ejemplo, porque el programa no va a poder adivinar cuál es cuál, no va a saber si dálmata en verdad es una raza o es que así le pusimos de nombre, etcétera. No piensa, es un programa frío. El orden es lo que acá importa. El primer parámetro, si lo creamos en el constructor para que sea el nombre, entonces al inicializar en el programa principal tiene que ser el nombre, y el segundo la raza. Bien, con esto ya vimos que podemos crear más que un constructor por defecto. TRLF, Hasta la siguiente, botón de contenido, muchachinas. descolgamiento OBS Studio. Ejemplo 2 sin detener grabación.